adelante y ahora tendremos la lectura bíblica de meditación que se encuentra en Hechos capítulo 9 del versículo 1 al 12. Hechos capítulo 9 del versículo 1 al 12. Esta lectura estará dirigida por el esforzador Pablo Ruiz Alejo. La lectura bíblica está en el libro de los Hechos, de el capítulo 9, del versículo 1 hasta el 12. Esta lectura la haremos de una forma alternada. Conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, todos. Y había visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Amén. Palabra de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Con atención vamos a escuchar la palabra de Dios que está a cargo del presbítero Pedro Martínez Hernández con el subtema de hoy: conversión de Saulo. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, que el Señor nos bendiga a todos, porque todos necesitamos de la bendición de Dios. Muy bien, quiero leer un poquito la Escritura y al terminar oramos al Señor. Este capítulo del libro de los Hechos, el capítulo 9, tiene 43 versículos y hablan precisamente acerca de la conversión de Saulo, ¿verdad? Y esta está hasta el versículo 30. El versículo 30. Muy bien, dice el pasaje bíblico, capítulo 9, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá
lo que debes hacer. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde por tu palabra. Te suplicamos, Señor, que seas tú el que habla en nuestra mente y en nuestro corazón. Que seas tú nuestro Maestro por excelencia, Señor eterno. Permite, Padre, que esta meditación de tu palabra sea dirigida y guiada por tu Santo y bendito Espíritu. Que tu palabra sea proclamada, tu nombre sea glorificado, Señor eterno, porque tú eres un Dios todopoderoso, un Dios misericordioso, un Dios, Señor, que nos ama de tal manera que ha dado, Señor eterno, su vida en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Permite, Señor, que tu palabra, Señor, pueda penetrar en nuestros corazones y que, Padre Santo, la enseñanza de tu palabra siga transformando nuestras vidas, de tal manera que día a día, Señor, nos vaya transformando al carácter tuyo, porque te lo rogamos, te lo suplicamos, te lo imploramos y te lo agradecemos, en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, cuando leemos el libro de los Hechos, vemos todos los acontecimientos y todas las experiencias extraordinarias que ocurrieron en la vida de la iglesia. En la vida de la iglesia, de la iglesia del primer siglo, acontecieron hechos maravillosos, hechos verdaderamente asombrosos. Y uno de ellos, mis amados hermanos, fue precisamente la conversión de un joven llamado Saulo de Tarso. Más adelante este joven cambiaría el Señor su nombre por Pablo. Saulo significa llamado, elegido, ¿verdad? Ese era el significado del nombre de Saulo. Saulo había sido llamado, había sido elegido. Sin embargo, mis amados hermanos, su nombre fue cambiado por el nombre de Pablo, que significa pequeño, humilde. Es decir, había sido llamado, había sido elegido, pero había de ser transformado, ¿verdad? Y precisamente Saulo había sido uno de los más acérrimos enemigos y perseguidor de la iglesia del Señor. Así que, mis amados hermanos, eso fue precisamente la conversión de Saulo, fue uno de los primeros hechos extraordinarios, junto con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, la predicación de la palabra en la cual fueron cambiados, ¿verdad?, y alcanzados una cantidad, grande de personas. Y todo lo que aconteció está registrado precisamente en el libro de los Hechos. El Saulo de Tarso nació aproximadamente en el año 5, en la ciudad de Tarso, en la región de Cilicia, en la costa sur del Asia Menor, lo que hoy nosotros conocemos en el mapa como Turquía, y fue uno de los más encarnizados enemigos del cristianismo, un hebreo fanático, un líder religioso descendiente de la tribu de Benjamín, y el hecho de haber nacido en Tarso le había dado a Saulo la posibilidad y la oportunidad de estar en contacto con una de las culturas más avanzadas de su tiempo. Tarso era una ciudad que se destacaba por su cultura y por su escuela filosófica. Y no solamente eso, mis amados hermanos, Saulo, al haber nacido en ese lugar, tenía la ciudadanía romana, que en el tiempo de Jesús era un tremendo privilegio para un ser humano.
Era conocedor de la cultura helénica, del pensamiento griego, pero también era conocedor de la cultura hebrea. Tenía un conocimiento bíblico, un conocimiento de la palabra desde los primeros 5 años de vida. Ese hombre era un hombre inteligente totalmente. Dominaba el griego, dominaba el hebreo y dominaba el arameo. Y era descendiente de una familia adinerada. La educación que recibió fue judía y la recibió desde la estricta doctrina de los fariseos, teniendo como profesor, como maestro, a uno de los más destacados rabinos, llamado Gamaliel. Así que, mis amados hermanos, Pablo se daba el lujo no solamente de afirmar que era fariseo, sino que era maestro de fariseos, doctor de la ley. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Gálatas en el capítulo 1, en el verso 14, él le dice a la iglesia que en el judaísmo era uno de los más avanzados y aventajaba a muchos de sus contemporáneos en su nación, y que era mucho más celoso de la tradición de sus padres que muchos de aquellos que profesaban la religión judía. Esa era precisamente alguna de las características de Saulo de Tarso. Así que, mis amados hermanos, cuando hablamos de este hombre, hablamos de un hombre inteligente, de un hombre con un gran conocimiento de la cultura y de la filosofía de su tiempo, un hombre conocedor de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento y un hombre que tenía una convicción y un celo tremendo acerca de la religión. Por eso, cuando la iglesia comenzó a proclamar la palabra del Señor, él, dice las Sagradas Escrituras, tenía una gran molestia en contra de la iglesia. De hecho, dice que respiraba amenazas de muerte. Es decir, era un hombre que, en cierto modo, tenía un gran enojo en contra de aquellos que profesaban el camino del Señor. ¿Por qué? Porque era celoso de la enseñanza tradicional de la religión. Y mis amados hermanos, una de las cosas que motivaban su diario vivir era precisamente acabar con aquellos seguidores del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice que vino a pedir, ¿verdad?, cartas al sumo sacerdote para que él pudiera buscar a esos hombres y mujeres que profesaban las enseñanzas de Cristo y los trajese presos a Jerusalén. Mis amados hermanos, en este capítulo vamos a poder nosotros encontrar al menos 4 encuentros que tuvo que vivir Pablo para llegar a ser el siervo del Señor que fue y que es. Porque sus enseñanzas, mis amados hermanos, el propósito de Dios en la vida de Pablo todavía tiene significado en la iglesia hasta el día de hoy. Y el primer encuentro que Pablo tuvo fue precisamente con el Señor Jesús. Dice el versículo 1 al versículo 5 que él, ¿verdad?, ya con esas cartas vino por el camino hasta llegar cerca de Damasco. Y entonces dice, venía con ese deseo intenso, con ese coraje en su corazón, con esa especie de amargura y de odio llenando su vida para buscar precisamente a todos aquellos que profesaban la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con el fin y el propósito de,
de castigarlos, de llevarlos ante las autoridades judías para que fueran condenados a muerte. Pero viniendo en el camino, dice, encontró que de pronto le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayó a tierra y oyó una voz que lo llamaba y le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Amados hermanos y amadas hermanas, nadie puede ser cristiano si no tiene un encuentro personal con Cristo. Hay personas que tienen un encuentro con el conocimiento del Evangelio, con la práctica de la religión, y aunque eso es bueno, aunque eso es importante para la vida del creyente, mis amados hermanos, no es suficiente para disfrutar el regalo de la salvación, el regalo del perdón, el regalo de la vida eterna, porque para poder disfrutar de esas grandes bendiciones es necesario tener un encuentro personal con Cristo. Y precisamente esta experiencia que Pablo tiene es un encuentro personal con el Señor, una experiencia viva que echa por tierra su propia gloria y hace por Él lo que Él no puede hacer por sí mismo. Y este encuentro con Jesús sucedió precisamente mientras Saulo iba camino de Damasco. Amados hermanos, este hombre iba montado en su caballo, muy orgulloso de sí mismo, de lo que a través de los años pensaba que había conseguido: prestigio, seguridad económica, liderazgo religioso. Cuántas cosas, mis amados hermanos, llenaban su corazón, llenaban su mente, porque a veces las personas, ¿verdad?, piensan que son autosuficientes y piensan, mis amados hermanos, que tienen la razón en sus propios pensamientos. Así que este hombre iba montado, lleno de orgullo por lo que durante muchos años él había atesorado en su vida, porque era reconocido, porque era, ¿verdad?, una persona que se distinguía, era una persona que tenía poder, era una persona que disfrutaba de cierta autoridad y que tenía muy buenas relaciones. Y ahora él venía precisamente para que su nombre pudiera ser cada día un nombre más importante y significativo en su nación, porque en su pensamiento él estaba en lo correcto. A veces, mis amados hermanos, nosotros pensamos casi igual que Saulo. A veces nosotros pensamos que el tener una vida llena de conocimiento intelectual, conocimiento religioso, una vida que está suficiente en cuanto a los recursos económicos, a la seguridad y a la personalidad y a la distinción que gozamos nosotros en medio de nuestra sociedad, bueno, nos hacen diferentes, nos hacen importantes, y que lo que nosotros profesamos o creemos es lo que verdaderamente vale. Pero, mis amados hermanos, Dios no necesitó más que un abrir y cerrar de ojos para echarlo en tierra, para quebrantar ese orgullo eclesiástico y colocarlo, mis amados hermanos, en su verdadero lugar, para mostrarle su gran necesidad de conocer la verdad. A veces, ¿verdad?, es necesario tener una experiencia así, una experiencia significativa, una experiencia explosiva, porque así son las cosas, mis amados hermanos, con Dios. Él tiene un plan para cada vida y tiene un tiempo exacto para hacer las cosas. Por eso no debemos desesperarnos si nosotros tenemos a alguien a nuestro alrededor o algún familiar que es duro para el Evangelio, que se burla, que se ríe de todo aquello que sea acerca del Señor, que desprecia, mis amados hermanos, el mensaje de la palabra y desprecia al pueblo de Dios. Porque una de las cosas que nosotros tenemos es que
mis amados hermanos, a veces nosotros, ¿verdad?, juzgamos por lo que vemos. Pensamos que nosotros tenemos la razón cuando vemos personas que señalamos y que pensamos nosotros que no quieren nada con el Señor y que Dios los rechaza y que Dios los tiene ya apartados de su plan, apartados de su camino, apartados de la experiencia de una vida personal con Él. Pero nosotros, mis amados hermanos, no tenemos la capacidad de conocer los planes de Dios, porque los planes de Dios son muy diferentes a los planes nuestros. Es muy lejano el pensamiento de Dios al pensamiento nuestro. Quizá para la vida de los creyentes de aquel tiempo, Pablo era un caso perdido. Era tanto lo que se pensaba que Pablo era imposible que fuera a caminar en los caminos del Señor, que cuando Ananías recibió el mensaje del Señor, inmediatamente dijo: pero Señor, ese hombre es perseguidor de la iglesia. Ese hombre está dedicado a hacerle daño a la iglesia y ha causado daño a muchos hermanos de la iglesia. No es posible. Pero te quiero decir algo: lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Cuando nosotros vemos las cosas, ¿verdad?, desde el punto de vista humano, a veces nosotros pensamos que la vida de los seres humanos que viven de esta manera son inalcanzables de esa gracia. Pues te tengo una noticia: la gracia de Dios no distingue a nadie. La gracia de Dios está precisamente para alcanzar a aquellos que muchas veces nosotros los tenemos como pérdida en el reino del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que vino, ¿verdad?, precisamente para que cada uno de nosotros pudiera encontrar esa esperanza, pudiera encontrar esa experiencia, pudiera encontrar, mis amados hermanos, ese camino que nos lleva a la salvación. Por eso el primer encuentro que Pablo tiene en su vida personal para poder caminar en los caminos del Señor, para poder conocer a ese Dios, ¿verdad?, que había sido enseñado en sus primeros años de vida, mis amados hermanos, tuvo que ser de esa manera. La pregunta de Pablo: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta es: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mis amados hermanos y hermanas, cuando el hombre en el corazón de Dios tiene precisamente esa gran misericordia de que Dios tiene un plan para su vida, Dios lo alcanza, Dios lo quebranta, por muy duro que sea su corazón, por muy necio y entenebrecida que esté su alma. Mis amados hermanos, la gracia de Dios va más allá de esa dureza de corazón, y el hombre es quebrantado, el hombre es transformado por esa bendición, por esa misericordia y por esa bondad de Dios. Nada más que la experiencia es difícil, la experiencia no es sencilla, la experiencia, ¿verdad?, es bastante explosiva. Dice que Pablo dice que al caminar lo rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra. ¿Con cuántas personas iba Pablo? ¿Quién sabe? Pero todas vieron la luz. Pero el único que perdió la vista fue él. Al único que se dirigió el Señor fue a él. Mis amados hermanos, tú puedes estar en una multitud de personas, de aquellos que se niegan a caminar en los caminos del Señor, aquellos que rechazan la gracia de Dios, pero si la gracia de Dios es contigo, mi amado hermano y mi amado amigo, no importa qué tanto tú te niegues, te vas a estrellar con el Señor y tu corazón se va a quebrantar y Dios te va a alcanzar y te va a transformar. De ser una persona como Saulo, ¿verdad?, un hombre así lleno de orgullo y de arrogancia, a ser un hombre humilde, pequeño, delante del Señor. El segundo encuentro de Saulo, mis amados hermanos, es con la iglesia.
Saulo sin duda era un hombre sincero, perseguía con toda sinceridad al pueblo de Dios, y es que en verdad se puede estar sinceramente equivocado. Solamente entendió su realidad camino de Damasco. Al mediodía, cuando esa luz del sol, ¿verdad? A pesar de esa luz del sol, de pronto vio una luz más intensa que solamente él la vio, y una voz que solamente él escuchó. Y esa voz, mis amados hermanos, quebrantó su corazón. Y dice la Escritura en el versículo 6 que tembló y se llenó de temor. Porque, mis amados hermanos, cuando tú tienes una experiencia con el Señor, tu corazón tiembla. Entonces te das cuenta de tu realidad, te das cuenta de tu necesidad. Abre los ojos a la verdad, mi amado hermano y hermana, y entonces tu corazón se estremece porque sabes que estás caminando fuera de los caminos del Señor y que necesitas esa gracia de Dios para que tu vida sea cambiada y transformada para la gloria de su nombre. Qué hermoso es el Señor, qué lindo es su amor, qué preciosa es su misericordia, en que, mis amados hermanos, siendo inmerecedores de esa gracia, el Señor nos alcanza, el Señor nos llama, el Señor nos rescata. El Señor, mis amados hermanos, nos abre los ojos a la verdad para que nosotros podamos conocer nuestra realidad y podamos volvernos a Él. Pero tenemos nosotros, mis amados hermanos, que entonces, ¿verdad?, empezar a obedecer al Señor. Él, temblando y lleno de miedo, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándolo por la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Se dedicó a la oración. ¿Cuál sería el pensamiento de Pablo, mis amados hermanos? 3 días antes él venía lleno de arrogancia. Él venía, ¿verdad?, pensando en su estilo de vida. Y ahora ahí estaba él, quebrantado, lleno de necesidad, sin poder mirar físicamente, pensando solamente en aquel encuentro con ese Dios que lo había llamado. Y ahí estaba en la oración pidiéndole a Dios, mis amados hermanos, y entonces dice que ahí Dios lo llamó y lo preparó por medio de la iglesia. Dios tiene todo el poder, Dios tiene toda la autoridad para mostrarnos su verdad. Él no necesita de nadie, pero le place utilizar a la iglesia. Le place utilizar a los hombres y mujeres que verdaderamente le buscan de corazón y tienen el deseo de servirle. Ahí estaba Ananías, mis amados hermanos. Ananías estaba precisamente, ¿verdad?, pidiéndole al Señor también, y el Señor se le mostró en una visión y lo llamó por su nombre, Ananías. Y él le respondió: heme aquí, Señor. Él nos conoce. Él conoce nuestro trabajo. Él conoce, mis amados hermanos, nuestra necesidad. Él conoce, ¿verdad?, nuestra realidad, porque Él tiene comunión con nosotros. Cada vez que nosotros nos ponemos en comunión con Él por medio de la oración, sus oídos están atentos a nuestro clamor, están atentos a nuestra necesidad, están atentos a nuestra gratitud, están atentos, mis amados hermanos, a nuestra expresión en su presencia. Cuando oramos, cuando leemos la palabra, cuando le pedimos a Él, aunque aparentemente, mis amados hermanos, Él quizá pensamos que Él no nos escucha, Él nos escucha, Él nos oye y está dispuesto, ¿verdad?, a
ayudarnos en nuestra necesidad. Ananías estaba orando por los problemas de la iglesia, por las dificultades de la iglesia, por las necesidades de la iglesia, y el Señor se le reveló y le mostró en una visión y le dijo, ¿verdad?, Ananías, y él respondió, heme aquí. Nosotros, mis amados hermanos y hermanas, como iglesia, debemos estar precisamente con ese deseo de que Dios nos llame y nos muestre sus propósitos y nosotros seamos obedientes a su palabra y estemos dispuestos a hacer aquello que nos manda. Y el Señor le dice, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra, que le pone las manos encima para que recobre la vista. Y entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Toda esa preparación intelectual, toda esa experiencia relacional, todo ese prestigio que él había construido durante muchísimos años sin pensar precisamente en conocer a este Cristo que había de venir a morir por cada uno de nosotros, ahora, mis amados hermanos, iba a ser utilizado para la gloria de su nombre. Nuestras experiencias, nuestras vidas, aún fuera de los caminos del Señor, mis amados hermanos, Dios las utiliza para que su nombre sea glorificado, su palabra sea predicada y muchos sean alcanzados para la gloria suya. Cada experiencia personal que vivimos nosotros, mis amados hermanos, fuera de los caminos del Señor, cuando el Señor los llama, cuando el Señor nos trae, cuando el Señor nos perdona, es utilizado para la gloria suya. A veces usted se pregunta por qué viví lo que viví, por qué tuve las experiencias que tuve, por qué estuve en las dificultades que enfrenté, en las tristezas que padecí, mis amados hermanos, porque todo eso es precisamente utilizado para la gloria de Dios cuando Dios nos alcanza en el tiempo de Él. El tiempo de Dios es perfecto. Nadie viene al Señor más que cuando es el tiempo del Señor. Porque nuestras vidas son utilizadas precisamente como instrumentos útiles en las manos del Señor para llevar ese mensaje de salvación en todo lugar. A Pablo, mis amados hermanos, era precisamente para que ese conocimiento del lenguaje, del griego, del hebreo y del arameo, pudiera hablarle a los gentiles, a los reyes, pero también a los hijos de Israel. Qué hermoso es esto, mis amados hermanos, que Dios utilice nuestros conocimientos, nuestra experiencia, que Dios utilice nuestros recursos que Él nos ha dado por su pura gracia para la gloria suya. Ananías, cuando escuchó que había de ir a esa calle de la derecha y entrar en la casa del llamado Judas para ver a Saulo de Tarso, simple y sencillamente se espantó y no creyó. ¿Cómo es posible que me mandes a ver a ese hombre? Que ese hombre es asesino. Ese hombre es una persona que ha perseguido a la iglesia, que ha dañado a los santos, que ha causado tristeza, que ha causado dolor y que ha tenido una vida terrible. Pero mis amados hermanos, la respuesta del Señor es que ve, porque instrumento escogido me es este para la predicación de mi palabra. Por eso nosotros como iglesia, mis amados hermanos, tenemos que tener claro que el Señor nos ha llamado para que nosotros, ¿verdad?, llevemos el mensaje de su palabra y vayamos a aquellos que Él nos envía, porque no somos nosotros los que convertimos
a las personas al cristianismo o al temor del Señor. No, es Él. Es el Señor que tiene ya un plan para cada vida. Es Él que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Es Él el que nos ha inscrito en el libro de la vida para que nosotros seamos salvos. Y el tercer encuentro de Pablo, mis amados hermanos, es con el Espíritu Santo. Dice el pasaje bíblico que fue entonces Ananías y entró en la casa y puso las manos sobre él y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Mis amados hermanos y hermanas, alabado y glorificado sea el nombre del Señor, que siendo nosotros inmerecedores de su gracia, nos llena con su Espíritu para que nuestras vidas, mis amados hermanos, sean redargüidas, nuestros corazones sean quebrantados y nosotros entonces podamos estar arrepentidos delante de su presencia con un corazón dispuesto y tocado por su santo y bendito Espíritu para servirle, para glorificarle y para llevar el mensaje de su palabra a todos los lugares donde Él nos esté llamando. Dice que al momento que Ananías oró por Pablo, al momento que el Espíritu Santo entró en su corazón, se le cayeron de los ojos como escamas y entonces al instante recibió su vista y levantándose fue bautizado. Aquel hombre que para Ananías y para la iglesia no había esperanza, para Dios, mis amados hermanos, era un instrumento escogido. Cuántas cosas maravillosas. Usted y yo, que estamos aquí, éramos inmerecedores de esa gracia. No la merecíamos, sin embargo la gracia de Dios nos alcanzó. Y por medio de la iglesia, por medio de su palabra, Él nos llamó. Y hoy estamos aquí llenos de gratitud, reconociendo su misericordia, reconociendo su poder por tantas maravillas y milagros extraordinarios que ha hecho en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántas veces no le hemos pedido al Señor nosotros? En medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestra dificultad, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras tristezas, en medio de nuestras angustias, mis amados hermanos, y le hemos pedido al Señor, y al Señor, ¿verdad?, por medio también de sus instrumentos, que es la iglesia, su palabra, la oración, y por medio de su santo y bendito Espíritu, nos ha respondido maravillosamente y ha hecho milagros extraordinarios en cada una de nuestras vidas. Y el último encuentro, mis amados hermanos, es con el mundo. Dice que enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que era discípulo. Mis amados hermanos, cuando el Señor nos alcanza, el mundo nos odia. No esperemos que el mundo, ¿verdad?, nos trate bien. Cuando nosotros comenzamos en los caminos del Señor, cuando comenzamos a mostrar ese mensaje de salvación, no solamente con nuestros labios, sino con nuestras vidas, muchos, mis amados hermanos, nos condenan, nos señalan, nos acusan, nos persiguen y nos quieren hacer daño. Aún aquellos que fueron quizás nuestros más íntimos amigos,
se vuelven en contra nuestra por causa del Señor, como se volvieron en contra de Saulo. Cuando perseguía a la iglesia, aquellos judíos lo alababan, lo reconocían y le tenían deferencia, pero cuando se convirtió al Señor, comenzaron a perseguirlo y comenzaron también a maquinar en contra suya para asesinarlo, pero el Señor lo libró, el Señor lo salvó, el Señor lo apartó, como nos ha apartado a nosotros de los peligros, de las amenazas del mundo y de nuestros enemigos. Mis amados hermanos y hermanas, los jóvenes hoy tienen esa oportunidad de poder entregar y tener un encuentro personal con Cristo. Dios los está llamando y los está capacitando precisamente para que sean instrumentos útiles para los propósitos de Dios. Todo ese conocimiento que ellos están aprendiendo en la escuela, ese conocimiento que están aprendiendo en la casa, ese conocimiento que están adquiriendo de las cosas, mis amados hermanos, son precisamente herramientas que el Señor les está dando para que cuando Él los envíe puedan realizar un trabajo significativo para la gloria de Dios y para bendición de sus vidas. La enseñanza, la conversión de Pablo, mis amados hermanos, tuvo precisamente como respuesta el crecimiento de la iglesia, el crecimiento del evangelio, la fundación de muchas misiones en el mundo conocido precisamente por todas las enseñanzas, los mensajes y las cartas que el apóstol Pablo envió y las visitas que realizó. 3 viajes misioneros predicando su palabra y, mis amados hermanos, la iglesia creció porque Dios se manifestó, ¿verdad?, por medio de su vida. Aprendamos de esa lección, pidámosle al Señor que Él siga haciendo aquello para lo cual nos ha llamado, que nos dé un espíritu de humildad, un espíritu de reverencia y un espíritu de obediencia para que su propósito se cumpla en cada una de nuestras vidas para la gloria de su nombre y bendición de cada una de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Dios bendiga la vida de nuestro pastor, que le siga dando sabiduría y salud para poder seguir trabajando en su obra. Y en respuesta a la palabra de Dios, vamos a entonar el himno número 539, que mi vida entera esté. Himno 539.